Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este webinar sobre turismo neutral en carbono que organiza la Fundación Nous Horizons y la Fundación Europea del Partido Verde Europeo, el GEF, Green European Foundation. Antes de empezar a desarrollar el acto en la línea y en el guión que teníamos apuntado, desear que todos y todas estéis bien y que vuestros familiares también en estos días de excepcionalidad ya un poco continua, pero que esperemos que acabe pronto. El evento como va a estar grabado, voy a dar alguna pequeña información logística, va a estar grabado y luego será colgado tanto en la web de Fundación Nous Horizons, la Fundación de Esquerra Verda en Cataluña, como en la web de la Green European Foundation. El acto va a consistir en las intervenciones que estaban previstas, excepto, y desgraciadamente tengo que anunciarlo, la de Tilly Metz, la eurodiputada del Comité de Transporte y Turismo del Partido Verde de Luxemburgo, que por motivos de agenda urgente ha tenido que hoy mismo decirnos que no va a poder participar. Simplemente ha habido una comisión del Parlamento Europeo que ella tiene que estar, que ha sido modificada el horario. Ha modificado el horario. Como os decía, después de los y las ponentes, lo que haremos será un turno abierto de preguntas. Si queréis escribir cualquiera de ellas, nos lo hacéis saber y si no, ya podemos luego recuperarlas. Este webinar se enmarca dentro del proyecto transnacional sobre Fair and Free Tourism, que es uno de los proyectos transnacionales de la Green European Foundation, que está liderado por el Institute of Political Ecology de Croacia y en el que participan, además de la Fundación Nous Horizons, Sunrise Foundation, FREDA Foundation, Networked, a la fundación de nuestros amigos y amigas de EQUO en España. Antes de dar la palabra a nuestras ponentes, deciros que este evento, además es posible gracias, lógicamente, a la presencia de las personas que nos van a compartir sus ideas, sus reflexiones, sus propuestas, pero también y sobre todo gracias a Sandra, que ha sido la organizadora, gracias a Alfons, que es la persona que está detrás de todos los temas y cuestiones logísticas, y gracias a Jaume, que es el traductor del español al inglés y del inglés al español para todos los que lo necesitáis. Sin más, sabéis que vamos a intentar seguir el orden que había en el cartel, porque no hay ningún motivo para no hacerlo, y yo voy a dar la palabra a Eugenia Pascual. Ella es miembro de En Comú en Girona, persona responsable de muchas cuestiones políticas desde hace mucho tiempo, ha sido además regidora del Ayuntamiento de Girona, la capital de la provincia de Girona, y es una de las personas con más arraigambre en la cultura política de los verdes, en la cultura política de los comuns. Yo, sin más, le doy la palabra a Eugenia. Eugenia, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Sergi. Solo un apuntito, regidora de Girona no he sido. Lo he intentado, pero no me han querido. Lo digo porque se van a creer que ha sido una venganza, que quede claro. Pues ellos se lo han perdido. Pues ellos y ellas se lo han perdido. Eso es otra cosa. Bueno, muchas gracias, Sergi. Buenas tardes. Yo me encargaré de transmitiros las principales conclusiones del taller del pasado 3 del 12, hace una semanita exacta, que con el título El modelo económico del monocultivo turístico, 4 perspectivas del problema después de la COVID. Antes de empezar, permitidme agradecer a la Fundación Nous Horizons y a la GEF la iniciativa de estas jornadas para hallar alternativas sostenibles al modelo actual. Creemos que es muy importante. Y un segundo agradecimiento personal para mi compañero Raúl Valls, que sin su ayuda hubiera sido imposible la organización de la jornada y también la confección de este resumen que presentamos hoy. El workshop duró casi 4 horas, así que recuperar de ahí y destilar todo lo que necesitábamos para hoy ha sido una pequeña maratón, así que mil gracias. En el taller que os comentaba la semana pasada analizamos las diferentes problemáticas derivadas del monocultivo turístico. Como monocultivo turístico nos referimos a las dinámicas económicas que han afectado a la Costa Brava en el último medio siglo y que gracias al impulso de un paisaje privilegiado la han llevado de una economía de base rural a un espacio de continua expansión turística.
Hoy la COVID ha evidenciado de forma flagrante sus límites y fragilidad. La jornada tuvo 3 partes principales. En la primera hubo una introducción, luego hicimos 4 talleres en 2 rondas, 2 temas y simultáneamente y luego otros 2 temas, y terminamos con otra ponencia, así que os hago un poquito el resumen. La ponencia inaugural la hizo el doctor Iván Murray, que es un geógrafo mallorquín, que defendió tajantemente que el monocultivo turístico se ha convertido en una destructiva patología territorial. Pero por encima de eso, en una forma de cómo el capital extrae valor y al mismo tiempo organiza la naturaleza circundante, o como nos planteaba en los años 60 Lefebvre, produce socialmente el espacio. La Costa Brava, su paisaje valorizado y convertido en marca, ya desde principios del siglo XX se ha ido modelando a partir de las sucesivas oleadas de capital, que curiosamente han aprovechado las crisis económicas para profundizar en la transformación del litoral, en un continuo urbano de hiperespecialización, simplificación e intensificación turística. La crisis del 2008 ha sido aprovechada para profundizar en este fenómeno y Barcelona fue uno de los más claros exponentes, aunque no fuera parte de la Costa Brava, se marcó ahí como un exponente. El doctor Murray citó a Churchill cuando afirmaba: "Nunca dejes perderte una crisis", y también a Warren Buffett proclamando durante los años más duros del pasado declive económico que sí, hay lucha de clases y la mía va ganando. Terminó su intervención haciendo referencia a las lógicas que han llevado hacia la internalización de los capitales y la aparición en escena de grandes fondos de inversión, que pueden ser ahora los grandes beneficiados del brusco parón de la actividad turística internacional a raíz de la COVID. De la destrucción de la pequeña y local empresa turística, concluía, solo puede surgir un sector más controlado por las grandes franquicias e imperios turísticos. Aunque, por supuesto, los 4 ámbitos que elegimos para los talleres no agotan todas las posibilidades de análisis, entendemos que sí son los que mejor ilustran y nos permiten entender ampliamente los problemas del turismo y sus impactos en sociedad y naturaleza. También creemos relevante cómo planteamos el tema de los participantes. Hubo bastante transversalidad en la jornada. Tuvimos académicos, miembros de movimientos sociales y sindicales, políticos y técnicos. Y creemos que el abanico fue bastante amplio. Los talleres, que es lo que vamos a pasar a contar ahora, fueron 4 talleres. Empezamos con 2 talleres simultáneos. El primero era turismo y espacios naturales. Las principales conclusiones de ese taller fueron: el turismo, que se presentó inicialmente al gran público como la industria amable, sin chimeneas ni humos, fue una gran falacia. Los impactos reales de la actividad turística la han convertido en una auténtica amenaza para el equilibrio ecológico. El turismo ha fomentado muchas de las extralimitaciones que nos han llevado a la crisis ecológica que vivimos. Una movilidad extrema a causa del uso masivo del vehículo privado, cambios en los usos del suelo con la desaparición de tierras agrícolas, bosques, zonas húmedas, la transformación de las zonas costeras a causa de puertos, espigones, crecimientos urbanísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Serían algunos de sus efectos. Muchas de las críticas presentadas en este taller se centraron en los impactos que causan los seres humanos cuando frecuentan espacios naturales en actividades de ocio turístico. Pero este foco habría que desplazarlo desde las personas hacia el modelo socioeconómico imperante, es decir, su marco, el capitalismo, ya que este ha convertido una necesidad humana natural en una actividad mercantil que privatiza el territorio de forma sistemática y lo pone al servicio exclusivo del capital. Entender este proceso de privatización y mercantilización de la necesidad humana de disfrute del ocio en la naturaleza amplía las miras de nuestra crítica y nos abre a nuevas formas de turismo no basadas en consumismo y la acumulación de capital. Los turismos de proximidad, no exentos tampoco de contradicciones, nos marcan un camino a explorar para transformar el turismo. Todo ello necesitará, a su vez, de un potente control democrático y regularizaciones desde el sector público. Sin ello, el mercado seguirá privatizando y mercantilizando la naturaleza al servicio de la reproducción del capital. Harán falta, pues, propuestas de transición ecosocial también para el turismo y sin duda estas tendrán elementos alternativos, socialmente igualitarios, de justicia ambiental y territorial y, sobre todo, deberán tener claramente en cuenta los límites del planeta Tierra. Seguimos con el taller de turismo e infraestructuras de movilidad. Aquí lo que se remarcó es que las necesidades de crecimiento de la industria turística han sido una justificación para la construcción de muchas infraestructuras de movilidad.
nuevas carreteras, desdoblamientos de vías, aeropuertos y puertos se han construido o ampliado por presiones de las empresas turísticas y por la necesidad de crecimiento y también a causa de la competición con otros destinos. Los lobbies turísticos son en muchos casos los principales interesados y los socios perfectos del sector de la construcción de grandes infraestructuras. Este crecimiento y mejora de las infraestructuras de movilidad ha retroalimentado el sector y ha favorecido la hiperespecialización y el monocultivo, al mismo tiempo que favorecía los desarrollos inmobiliarios que han aparecido alrededor de los centros turísticos, en una espiral que ha transformado el territorio y en muchos casos desfigurado un paisaje que en un principio era el principal atractivo para ese uso turístico. Una política de infraestructuras de movilidad útil a las mayorías sociales de cada territorio pasaría por priorizar sus necesidades básicas de desplazamiento, huyendo de visiones centralistas y basadas en facilitar preferentemente el tránsito turístico. Esta nueva visión ha de asumir e integrar la crisis energética que impondrá un decrecimiento del turismo, sobre todo de larga distancia. Por otro lado, y paralelamente a la contención y decrecimiento turístico, urge a lo local una disminución de la movilidad motorizada y un desplazamiento hacia modalidades pacificadas, un desarrollo del transporte público, por ejemplo, carriles bici, otros tipos de transporte, tipo tren menos contaminado y aumento de las zonas peatonales. Aquí terminamos el segundo taller y tuvimos el taller de turismo y precariedad laboral. Aquí analizamos que como sociedad hemos asumido la idea de que el trabajo turístico es inevitablemente precario. La estacionalidad, pocas exigencias profesionales, sueldos bajos, rotación del personal, han reforzado el mantra de un sector de trabajo basura y normalizado los abusos empresariales. Las camareras de piso, popularmente conocidas como Kellys, se han convertido en el símbolo de este proceso de intensificación turística paralela al aumento insoportable de las cargas de trabajo y de la precariedad de sus condiciones. Las consecuencias de este modelo y de la creencia ciega en la relación inevitable entre turismo y precariedad laboral han sido devastadoras. Por otro lado, las características del sector han impuesto dinámicas perversas donde la competencia entre destinos, intentando bajar precios y por lo tanto costes, ha redundado en un deterioro de las condiciones laborales y también en la salud de sus trabajadores. Por otro lado, también surgió que la presión para debilitar los sindicatos por parte del empresariado, sus propias impotencias y la desregulación a favor de los intereses de los grandes capitales turísticos han contribuido a la extrema vulnerabilidad con que los trabajadores turísticos han tenido que enfrentar la devastadora crisis de la COVID. En este sentido, se marcó que es necesario un cambio de paradigma. La lucha que ha visualizado a las camareras de piso, Kellys, es un ejemplo a seguir. La precariedad laboral en el turismo, asociada a su similitud con el trabajo doméstico, no debe ser un elemento considerado natural. El trabajo turístico ha de ser revalorizado como lo que es, un trabajo de cuidados, servicios y atención a las personas, en algo tan necesario para nuestra salud como es el disfrute del tiempo y el ocio. La formación, las acreditaciones profesionales y unas condiciones laborales que permitan a los trabajadores desarrollar con calidad sus ocupaciones son fundamentales para un modelo de turismo alternativo. Sindicatos fuertes y con capacidad de negociación son a su vez imprescindibles, así como la derogación de la reforma laboral para conseguir una mejora del trabajo en el sector turístico. El último taller trataba trabajo y vivienda y nos contaban: uno de los impactos que afecta a mayor parte de la población es la correlación entre intensificación turística y deterioro del derecho a la vivienda. Las transformaciones urbanas que han favorecido la turistización de ciudades y territorios han llevado a fenómenos de gentrificación y revalorización del precio de los alquileres y del valor del suelo. La expulsión de los vecinos, algunos de ellos empobrecidos, pero también de amplios sectores populares, que a pesar de tener ingresos no pueden hacer frente a los desorbitados precios de las viviendas, ha supuesto la expulsión de los mismos, de las zonas, de las ciudades. Más allá del clásico sector hotelero, la expresión del fenómeno de los apartamentos turísticos ha generado una grave situación de expulsión y dificultad de acceso a la vivienda. Los barrios turistizados han sufrido grandes transformaciones. Más allá de los conflictos sobre la convivencia entre turistas y habitantes, las fisonomías comerciales y los servicios de los barrios han cambiado sustancialmente.
han desaparecido comercios tradicionales y en su lugar han aparecido colonias de franquicias que viven del turismo y han convertido las calles en lugares irreconocibles. La suma de los dos factores anteriores ha supuesto la expulsión de los habitantes tradicionales de forma invisible y silenciosa. En este sentido, se remarcó que el derecho a la vivienda debe ser el centro del derecho a la ciudad. Difícilmente las mejoras urbanas y la pacificación de las vías tendrá sentido si, a causa de los intereses privados de las empresas turísticas, el acceso a la vivienda se convierte en un imposible. Se remarcó además que el equilibrio es posible, pero solo lo será con el control y la regulación de municipios y gobiernos. El derecho a la propiedad privada y al libre mercado no pueden suponer la expulsión de amplias capas sociales de su derecho a la vivienda y a una vida digna de sus barrios y ciudades. Y se constató, para finalizar, que actualmente, a pesar de las buenas intenciones políticas y de las luchas vecinales, queda aún mucho camino por hacer si no queríamos ver que los barrios de las ciudades turísticas se han convertido en barrios sin vecinos y en escenarios de cartón piedra donde los turistas son sus únicos habitantes. Aquí terminamos los 4 talleres y para finalizar tuvimos una ponencia del doctor Ernest Cañada, geógrafo y coordinador de Albasud, que defendió la necesidad que desde la izquierda se presentara una alternativa clara en la cuestión turística. Alternativa que ya existe en otros ámbitos como la salud o la educación. También remarcó que debemos trascender ya las posiciones de resistencia y pasar a liderar propuestas concretas y factibles. Sin embargo, destacó que para tener en cuenta tanto a los trabajadores turísticos como a amplias mayorías sociales que ven en el turismo una conquista irrenunciable, íbamos a necesitar propuestas con contenido ideológico y no solo basadas en cambios de tipo técnico. Habría que repensar el turismo entonces desde la centralidad de las necesidades humanas de libertad, salud, descanso, ocio, cultura y autorrealización, y no desde las estrechas lógicas del beneficio y la acumulación de capital, sin olvidar una visión democrática y no elitista. Ya que pidió esas propuestas concretas en el turismo, ofreció algunos ejemplos. Y algunas de sus propuestas concretas destacamos las siguientes. Entender la situación de los trabajadores que están sufriendo en estos momentos la incertidumbre sobre sus trabajos y movilizar recursos públicos para evitar que caigan en situaciones de pobreza y exclusión. Las políticas de apoyo deben ser a su vez condicionadas para los empresarios a retornos en términos ecológicos y sociales. No pueden entregarse cheques en blanco para sostener sus empresas con dinero público. Hay que tener planes a medio y largo plazo para un nuevo modelo de turismo que reduzca las vulnerabilidades y que tenga en cuenta las especificidades y equilibrios territoriales. Serán necesarios programas potentes de formación y acreditación profesional que den salida a los trabajadores ante posibles decrecimientos del volumen del sector turístico. Otro punto. Todo este proceso debe darse bajo un potente control democrático y en medio de un debate público, lejos del secretismo de los lobbies y sus intereses cortoplacistas. Habría que abrir también la puerta a modalidades de turismo diferentes, social, cultural, de proximidad, que planteen alternativas sostenibles, desmercantilizadas y que diversifiquen y enriquezcan las posibilidades frente a la insostenibilidad y fragilidad del actual modelo. Habrá que apoyar al tejido empresarial en el marco de la economía social y cooperativa, así como a pequeñas y medianas empresas relocalizadas en el territorio que se planteen no solo objetivos basados en la rentabilidad inmediata y la reproducción del capital. Deberemos dar voz y un papel relevante a los sindicatos, movimientos vecinales y grupos ecologistas para que sean agentes activos en las decisiones y el control del sector turístico. Y finalmente, la última cosa que destacamos de su intervención es que deberemos quitarnos complejos para poner límites a las dinámicas negativas de desposesión y explotación que se están provocando en la salud humana y los ecosistemas naturales. Cerró su intervención con una frase que también rescatamos. El centro debe situarse en las necesidades y capacidades humanas, abriendo el turismo a horizontes poscapitalistas, posibles y deseables para una lógica de defensa de lo común. Horizontes de esperanza para un turismo que responda a las necesidades humanas y no a los intereses del capital. Y en resumen, eso fue lo que tratamos. He intentado ser sintética, pero 4 horas no dan para mucha síntesis. Espero que no haya sido un palizón, porque cuando vas haciendo mucho resumen, al final la cosa se concentra mucho y mientras leía estaba sufriendo
Y pido disculpas al intérprete también, porque para traducir esto no querría estar en su piel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eugenia, por estar con nosotros, dos, por haber hecho yo creo que excelente trabajo de síntesis de 4 horas de reflexión que tuvisteis en Gerona y sobre todo por haber hecho la jornada, que es lo más importante. Anunciaros también a todas y a todos que estáis en el otro lado de la pantalla que también se grabó el acto y por lo tanto también lo colgaremos dentro de los materiales ligados a este proyecto. Antes os he dicho que el proyecto es un proyecto de Jeff y la Fundación Nous Horizons, en la que la Fundación Nous Horizons es uno de los participantes y es un proyecto, nos he dicho que es un proyecto a 3 años. En este año nos hemos dedicado, no estaba tan así previsto, pero sobre todo a hacer un trabajo de estudio, dadas las circunstancias que todas y todos conocéis, sobre cuál es el impacto, cuál es la realidad del turismo en Europa, en los diferentes países que participamos en el proyecto y un poco más allá. Pero vamos a seguir el año que viene intentando buscar en la línea de la última parte del resumen que nos ha proporcionado Eugenia, en buscar líneas de propuestas y en buscar buenas prácticas y sobre todo aliados y aliadas tanto en la teoría como en la práctica hacia un modelo turístico diferente, no solo para una región determinada o para un área territorial determinada, sino para el conjunto de Europa y si pudiera ser para el conjunto del mundo. Seguimos avanzando, si os parece, una persona que sabe seguramente en carne propia qué significa el turismo de masas, el turismo entendido como exactamente el de las 3 S, en inglés Soul, Sun and Sangria, me parece que nos acompaña aquí, que es Neus Trujol. Ella es la regidora de modelo de ciudad de Palma de Mallorca, de la capital de la isla de Mallorca, de la capital de las Islas Baleares. Neus, cuando quieras. Muchas gracias. Hola a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es un placer y toda una experiencia poder compartir reflexiones y experiencias con gente de diferentes lugares de Europa y de España. La presentación y el resumen que ha hecho Eugenia realmente me va muy bien porque muchas de las reflexiones que se trataron la semana pasada en estos talleres los veréis reflejados en el recorrido que yo os voy a hacer de la experiencia que tenemos en Palma, en qué situación se encuentra el turismo o se ha encontrado en estas últimas décadas y qué líneas de trabajo estamos desarrollando estos últimos 5 años que estamos gobernando en el Ayuntamiento de Palma, un pacto de partidos de izquierdas, con también juntamente otro pacto en el Gobierno Balear también de partidos de izquierdas, de 2 legislaturas, que era una situación que no se había dado en otros momentos y por tanto también nos da una línea de trabajo más a medio y largo plazo para afrontar una situación y una problemática como es el modelo económico que tenemos. Tengo una pequeña presentación, voy a compartir pantalla, a ver si la podéis ver. Ahora, aquí, a ver. ¿La podéis ver, la presentación? Perfecto, perfecto. Vale. Sí. Perfecto. Como veis, la he titulado un poco en la línea que comentaba Eugenia de este camino de saliendo del monocultivo turístico. Las Islas Baleares y Palma en concreto, ha desarrollado desde los años 70 una industria turística muy potente y como vosotros sabréis, algunos de vosotros, los principales líderes o grandes empresas ya internacionales a nivel turístico y hotelero son empresas o empresarios de aquí o de Mallorca o también de Ibiza, ¿no? Por tanto, conocemos muy bien lo que es el turismo de masas y las consecuencias que tiene. Y yo lo que os voy a proponer durante esta intervención que voy a hacer va a ser este viaje, dándoos algunos datos de lo que es el monocultivo turístico, el monopolio turístico de aquí de las islas, luego las consecuencias que tiene este turismo masificado,
diferentes medidas que hemos estado implementando y que queremos seguir implementando para decrecer turísticamente y al mismo tiempo regular mucho más esta industria. Y después, evidentemente, las consecuencias que está teniendo la crisis sanitaria a raíz del COVID y un poco cuáles son las líneas estratégicas de cara al futuro que inevitablemente pasan por la diversificación económica y criterios de sostenibilidad, tanto social como ambiental, como apuntaba antes, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que partir de una premisa que es que el turismo no es sostenible. Podemos implicar o implementar medidas que limiten el turismo, que pongan techos, que regulen las industrias o las empresas turísticas, que sean más responsables socialmente, ambientalmente, pero el turismo en sí es una actividad que además cuando se mercantiliza provoca unas consecuencias en su entorno que no podemos hablar de sostenibilidad. Otra cosa es que sea un sector que tengamos que redimensionar y situar en su justa medida para poder tener un desarrollo de según qué actividades de ocio, de descanso, de evasión, de diferentes aspectos que a lo mejor podamos considerar interesantes en la vida moderna. Pero no podemos hablar, creo yo, de que esta actividad económica pueda ser sostenible como tal, como sí que lo podríamos hacer en otros sectores económicos. Para que tengáis una idea de lo que supone este monocultivo turístico tan potente en Palma y en las Islas Baleares, aquí tenéis algunos gráficos. El primero muestra cómo tenemos un turismo totalmente estacionalizado, tenemos un verano con unas puntas turísticas muy elevadas y al mismo tiempo unos inviernos con menos turistas, ¿no? Y hace ya unos años que se habla y se están implementando medidas para la desestacionalización turística, pero los datos de llegadas de aviones y de pasajeros al aeropuerto de Palma nos indican que año tras año este pico de estival durante el verano cada vez es más pronunciado. Por tanto, nos marca que el mercado, por mucho que desde las administraciones se busquen medidas para desestacionalizar el turismo, el mercado, por lo que hace a las Islas Baleares o a Palma, continúa pronunciando esta estacionalización y las consecuencias que ello tiene de todas las infraestructuras y los servicios que tenemos que tener en la isla para poder cubrir toda la demanda posible en estos picos de visitantes, ¿no? Luego, por otro lado, como veis, la evolución turística ha ido creciendo. Evidentemente tuvo una bajada de número de pasajeros y de número de visitantes totales los años de la crisis hipotecaria, después del 2008. Hubo unos cuantos años de bajada, pero luego a partir del 2012 empezó a subir y no ha parado de subir. De hecho, el 2019 tuvimos otro nuevo récord, porque vamos año tras año, vamos acumulando récords de turistas y de visitantes a la isla y tuvimos un récord de 29 millones de turistas. Como podéis ver en este otro gráfico, también somos líderes de pernoctaciones en los hoteles. Como veis, Mallorca tiene también un índice muy importante en este sentido, igual como también un índice de intensidad turística también muy elevada si la comparamos también con otros lugares que internacionalmente tenemos identificados con el turismo, pero las Islas Baleares, como veis, también somos punteros, desgraciadamente, ¿no? Por tanto, estos datos nos marcan un poco cuál es nuestro panorama, el que hemos vivido estas últimas décadas. Como os decía, 29 millones de pasajeros en el 2019, superando los años anteriores, cada vez hemos ido a más. También el efecto y la dinámica de los cruceros en los últimos años ha habido un incremento muy importante. Hace unos años se apostó para hacer una llamada importante a los cruceros aquí a las islas y ahora estamos viendo los efectos negativos que tiene este tipo de turismo en la ciudad y en el territorio, y también tenemos que trabajar sobre ello. Y como podéis ver, nosotros en Palma tenemos unos 400.000 habitantes y en toda la isla de Mallorca unos 800.000.
y tenemos 400.000 plazas turísticas en toda la isla. Por tanto, podéis ver que tiene un peso importantísimo el turismo y todas las consecuencias, tanto a nivel laboral como a nivel ambiental, como a nivel de convivencia que tiene el turismo en Mallorca y en Palma, ¿no? Y como decía, si las Islas Baleares representamos a nivel del Estado español el 2% de toda la población, al mismo tiempo estamos recibiendo un 20% de todo el turismo del Estado español, ¿no? Por tanto, vemos que tenemos una presión turística muy importante en nuestro territorio y además siendo una isla, teniendo en cuenta los efectos de una isla mediterránea, del cambio climático y todos los efectos sociales que puede tener, pues ya os podéis imaginar que la presión es muy grande y por eso hablamos de que estamos o tenemos que hacer un camino para salir de esta situación, ¿no? Y como os decía, ¿cuáles son algunas de las consecuencias? Apuntaré solo algunas, hay muchas más, que Eugenia ha mencionado muchas, de este turismo de masas, ¿no? Pues es precisamente esto, profundizar en la crisis ambiental y en la crisis social que ya venimos padeciendo desde hace unas décadas, ¿no? Algunas de las consecuencias, aquí como podéis ver en la foto, ha habido muchas movilizaciones sociales de diferentes sectores, especialmente ecologistas y de sector vecinal, y de movimientos sociales alternativos y de la izquierda transformadora que durante las últimas décadas en diferentes momentos han puesto el toque de alarma, ¿no? de que no podíamos seguir evolucionando de esta manera en relación al turismo y que tenemos que hacer un parón, un decrecimiento, pero ahora hace un par de años que ha habido una conciencia social mucho más ampliada de esta problemática. Ahora ya hace unos años, 3 o 4 años, que ya la población y muchas encuestas de opinión a la población de diferentes tipos ya nos muestran cómo el turismo ahora es más percibido como un problema de lo que era hace 10 años. Y en muchos casos ha sido en algunos momentos el principal problema que se ha identificado por encima de otros como la situación laboral o como temas políticos o de corrupción o otros aspectos que también han tenido mucha repercusión aquí en las islas. Y el turismo de masas, pues, ¿qué significa? ¿No? Pues esta dependencia que tenemos del territorio a la industria turística y el sector inmobiliario que también viene asociado, un incremento muy alto del acceso a la vivienda, de los precios de la vivienda. Aquí tenemos en Palma, en los últimos 5 años ha crecido un 50% el precio del alquiler de la vivienda, por tanto esto también es una problemática derivada que debemos abordar de manera seria. Como comentaba Eugenia también, todas las condiciones laborales asociadas al sector turístico son condiciones muy precarias. Además, aquí con este turismo estacional, pues también los contratos laborales también son temporales o son estacionales y, por tanto, también las dificultades sociales que eso supone. Y en relación a las Kelly, aquí hay un movimiento muy importante de las Kellys en las Islas Baleares y además aquí tenemos la experiencia de que en Palma, en la playa de Palma, en una zona turística, se dio la primera huelga de mujeres que trabajaban de camareras de piso, lo que ahora le llamamos las Kellys, que se movilizaron para precisamente reivindicar sus condiciones laborales y derechos laborales que ahora ya están consolidados, pero tienen que ir más allá, ¿no? Y por tanto, también compañeras nuestras de aquí de Palma fueron pioneras en las reivindicaciones laborales en este sector feminizado y tan precarizado que tenemos. Y también, evidentemente, muchas de las consecuencias son en relación a esta movilidad obligada en vehículo privado, porque el transporte público es escaso, además con toda la presión turística que tenemos, no puede ofrecer el servicio para todo el mundo. Y por otro lado también la presión en los espacios naturales, ¿no? Que también es uno de los reclamos turísticos importantes de las islas, las playas, los parques naturales, la Sierra de Tramuntana, diferentes zonas naturales que también reciben mucha presión turística con las consecuencias que eso supone. ¿Qué estamos trabajando estos últimos 5 años, como os decía? En el decrecimiento y la regulación. Tenemos que parar claramente los pies al mercado porque sabemos que el mercado no es responsable ni con el entorno social ni con el ambiental.
y, como se decía, bueno, tiene procesos contraproducentes. ¿Qué hemos hecho? Medidas concretas que hemos desarrollado estos últimos años. Por un lado, se ha definido un techo de plazas turísticas. No podemos crecer de manera ilimitada en plazas turísticas. Y por otro lado, hay también unos mecanismos de reducción progresiva. Hay ciertos tipos de plazas que cuando se dan de baja no vuelven a computar para que otra empresa que quiera pueda comprar estas plazas. Por tanto, es interesante tener un límite de máximos, pero también mecanismos para ir reduciendo progresivamente este número de plazas turísticas. Por otro lado, también tenemos implantado el impuesto de turismo sostenible, que ahora ya estos últimos años ya está muy, bueno, hay muchos lugares en Europa donde se ha implantado, pero nosotros aquí en Baleares fuimos pioneros en su momento en impulsar este impuesto de turismo sostenible por un gobierno de izquierdas, y al siguiente legislatura, que vino un gobierno de derechas, decidió eliminarlo de manera rotunda y siempre se han opuesto y hemos tenido mucha oposición. Se recuperó hace 3 años este impuesto y tuvimos mucha oposición del sector turístico, aunque ahora ya estaba implementado en casi toda Europa, ¿no? Por eso el peso del sector turístico que se ha tenido aquí siempre en relación al lobby de presión que supone hacia las administraciones, ¿no? Por tanto, también es importante recalcar eso, que la industria turística aquí no solo tiene un peso económico, sino que también tiene un peso político muy importante, y que todas estas medidas de regulación o de crecimiento, pues hemos encontrado muchas resistencias y por eso las tenemos que poner aún más en valor por lo que significan de conquista social de derechos y de poner límites al mercado. Por otro lado, en Palma también decidimos, a raíz de una iniciativa popular municipal, que es la primera que se presentó de recogida de firmas a través de movimientos sociales, y presentaron en el ayuntamiento esta iniciativa popular para prohibir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares. Aquí en Palma nunca ha estado permitido, pero hubo un debate hace unos años de si se tenía que regular y permitir ese uso turístico, y se decidió que no. El gobierno de izquierdas decidimos que no podíamos permitir este alquiler turístico por los efectos negativos que tenía en relación a la vivienda. Como digo, aún así, prohibiendo el alquiler turístico, hemos tenido en estos 5 años un incremento de un 50% del precio del alquiler. Por tanto, la presión es brutal. Por otro lado, también en Palma, hace 3 años, implantamos una normativa urbanística también pionera, muy restrictiva, de los nuevos establecimientos hoteleros en la ciudad. En el centro histórico de Palma solo puede haber nuevos hoteles en edificios que estén catalogados, que estén protegidos y que tengan un máximo de 3 viviendas de más de 300 metros cuadrados. Esto es porque entendemos que los edificios catalogados que tienen menos de 3 viviendas de 300 metros cuadrados son espacios de lujo y de un cierto alto standing a nivel residencial. Y por tanto, aquí sí que podíamos permitir que se pudieran transformar en establecimientos turísticos. Pero así, en todo caso, estos hoteles solo pueden tener un máximo de 20 habitaciones, por tanto están muy limitados. Esto ha tenido un efecto muy positivo porque hemos reducido la presión de las demandas de nuevos hoteles. Y por lo que hace al resto del municipio, de la ciudad, solo permitimos nuevos hoteles en edificios que estén en calles que tengan más de 20 metros de anchura esas calles. Esos son solo vías principales. Por tanto, eliminamos muchas posibilidades de nuevos establecimientos turísticos en muchísimas calles, en la mayoría de las calles de la ciudad. Y además estos nuevos edificios turísticos no pueden sustituir en ningún caso viviendas, porque lo que no queremos también es reducir la capacidad residencial de nuestros barrios. Por otro lado, esta otra lista que está marcada en azul son temas que estamos tratando, lo que todavía no tenemos regulados. Uno es, como os decía, la limitación del número de cruceros, que está teniendo un efecto negativo, bueno, hasta el año pasado, porque evidentemente con el COVID ha habido un parón, pero había una presión muy importante de cruceristas en la ciudad y en la isla, y hay un debate social muy importante para limitar
el número de cruceros y de pasajeros que pueden llegar a la isla. Por otro lado, también hay una lucha de los movimientos sociales y que también apoyamos desde las administraciones ahora, que es el no ampliar en ningún caso los aeropuertos o los puertos de las islas para evitar incrementar esta presión turística que tenemos. Luego también tendríamos que regular el todo incluido, que también tiene efectos perversos en el pequeño comercio y en el tejido empresarial local, igual como también regular los coches de alquiler o otros aspectos, como se hablaba antes, de las mejoras de las condiciones laborales del sector. Por otro lado, ha llegado la crisis sanitaria y nos ha dado más razones todavía por la necesidad de hacer este cambio de modelo económico, de diversificación económica y de decrecimiento turístico. Y evidentemente ha tenido una repercusión muy importante en toda la economía de Baleares. Como tenemos una dependencia tan grande al turismo y el turismo es la economía más afectada por la pandemia, tenemos unos cálculos de caídas del PIB de hasta un 40%. Y evidentemente una repercusión en todo el tejido social muy importante de una reducción dramática de ingresos por parte de muchas personas y muchas familias, cuando al mismo tiempo los precios de la vivienda o de otros servicios continúan muy elevados, ¿no? Por tanto, la crisis social es todavía más cruda en un territorio donde el turismo tiene tanta presencia. Y por otro lado, os quería dar dos pequeños ejemplos. Uno es en la playa de Palma, que es esta zona del municipio donde está muy desarrollado el sector turístico desde hace muchos años y que se alimenta básicamente de este sol y playa que se comentaba. Aquí estamos notando una acumulación de capital donde hay diferentes sectores turísticos, empresarios turísticos muy relevantes que están acumulando diferentes propiedades, no solo de establecimientos turísticos hoteleros, sino también de diferentes locales, de comercios o de restauración para después gestionarlos desde una misma empresa o desde un mismo conglomerado empresarial. Por tanto, aquí también tenemos que ver cómo evoluciona esta dinámica, porque nos han comentado que es una dinámica muy extendida también en otros sitios de Europa. Y después, por otro lado, otra cara de la irresponsabilidad empresarial de ciertos sectores turísticos que nos hemos encontrado, que ahora esta situación de crisis social y la necesidad de vivienda, tenemos un problema importante y necesitamos poder ofrecer desde las administraciones más alojamiento social para familias en una situación muy vulnerable. Como no podía ser de otra manera, hay muchos trabajadores del sector turístico que ahora están en una situación muy precaria y con muy pocos ingresos y que acuden a los ayuntamientos a pedir ayuda para poder pagar el alquiler o porque se están quedando sin casa y necesitaban una alternativa. Cuando les hemos planteado este problema al sector hotelero, y les hemos planteado la posibilidad de alquilar algún establecimiento hotelero durante un tiempo para poder dar alojamiento a estas familias que vivían del turismo y ahora no pueden vivir del turismo y por tanto no tienen ingresos, la respuesta del sector hotelero ha sido que por un lado no tenían interés en ofrecer ningún establecimiento suyo, aunque fuera en alquiler y por tanto recibiendo algún ingreso, y es más, que consideraban que si se hacía este tipo de iniciativa que no fuera en un entorno turístico, porque eso podría hacer un efecto de mala imagen de cara al turismo que pudiera venir. Por tanto, para que podamos ver la cara del sector turístico en esta situación y la poca responsabilidad que tienen en relación a la situación, ¿no? Por tanto, líneas que estamos trabajando, es importantísimo esta diversificación económica y avanzar hacia la sostenibilidad, aunque hace mucho tiempo que se habla de ello. Ahora no nos queda otra, porque además las circunstancias nos lo piden, aparte de que estamos convencidas de que tiene que ser así, ¿no? Por tanto, tenemos que transitar hacia futuros
mucho más deseados del presente que tenemos, de este turismo de masas, de esta vulnerabilidad ambiental, de este incremento de más sectores empobrecidos, hacia este decrecimiento turístico, una diversificación económica por economías más territorializadas y más respetuosas con los derechos laborales y con el medio ambiente y con nuestro territorio, y evidentemente trabajando también para este acceso a la vivienda o una movilidad más sostenible, que son aspectos que ha comentado Eugenia en su presentación. Por tanto, hay mucho camino por recorrer. Nosotros desde Palma ya hemos implementado algunas medidas que consideramos muy interesantes y que han sido también ejemplo para otros lugares de Europa, pero tenemos que seguir avanzando. Importantísimo hacerlo también de la mano de la sociedad civil, que se tiene que seguir movilizando y identificando cuáles son las problemáticas y posibles salidas de esta situación para un modelo mucho más estable. Muchísimas gracias y espero que os haya sido de interés. Muchísimas gracias, Neus, por tu aportación. Yo creo que ha estado muy detallada y además muy directa, y además de lo que se está haciendo, no solamente de lo que nos gustaría hacer. Seguramente no, seguro, no podéis hacer todo lo que querríais porque hay mucha legislación europea, mucha legislación nacional que no permite desarrollar muchas de las propuestas e ideas que seguramente tenéis y que seguramente son las que necesitaría Mallorca y las Islas Baleares para un auténtico cambio, pero felicidades por todo lo que estáis haciendo. Seguro que va a haber más de una pregunta. Yo sin más le voy a dar la palabra a Beran Horvat. Él es el director del Institute for Political Ecology de Croacia. Él es además el líder de este proyecto transnacional en el cual participa Fundación Nous Horizons. Por lo tanto, él es un poco el responsable de que todos y todas estemos hoy aquí, el responsable agradecidos de estar aquí, realmente agradecidos de estar aquí, y él es el que defendió delante del Board of the JEF hacer este proyecto, y además, lógicamente, o casi lógicamente, fue aprobado de forma fácil y de forma rápida por parte del Board. Vedran, whenever you want. The floor is yours. Thank you. Thank you, Sergi. Thank you. Gracias, Sergio, por tu invitación y por esta cálida bienvenida. También quisiera compartir mi presentación con todos ustedes. Muy bien. Espero que puedan verlo. Sí, como decíamos, en el caso de España, que han sido muy ilustrativos, también me permite compartir algunas ideas de nuestra investigación preliminar en Croacia. Como Sergi explicó, hay algunos otros países que participan en este proyecto, aparte de España y Croacia. Hablamos de Austria, de Serbia también. Y antes de empezar, pues me gustaría hacer un comentario. Modo de inicio en este proyecto siempre se pensó no tan solo en apoyar el turismo sostenible como una de las direcciones del turismo, pero de pensar en toda la transformación de la industria turística en su totalidad, con el fin de reducir las emisiones de carbono negativas y el impacto social y medioambiental. Por tanto, solemos tener una situación de turismo sostenible que podría ser una pequeña rama de turismo que siempre está abierta para la gente que tiene una apertura mental hacia la ecología, y al resto pues sigue haciendo sus vacaciones turísticas y sus negocios turísticos de la misma manera. Pero aquí hemos de ver cómo toda la industria del turismo puede transformarse. Para el caso de Croacia, me gustaría brevemente presentar el hecho de que el desarrollo más extenso del turismo empezó durante la época socialista en la antigua Yugoslavia,
Digamos que esto podría ser una combinación típica de pues, resorts para los trabajadores, acomodación privada para ellas, seguidos con una construcción masiva de infraestructuras hoteleras públicas. Pero más adelante, en la guerra de mediados de los 90 y el 2000, se vio pues, que había casi poco, bueno, casi no había turismo debido al periodo de la posguerra. Y en ese periodo vimos que había un gran silencio. Fue un periodo devastador de privatización ilegal, de hasta la fecha, pues hoteles y resorts pues de propiedad privada, que fue una base para un incremento gradual del turismo en el 2000, en particular desde el 2010. En la última década, Croacia también se unió al club de países europeos con un exceso de turismo. También gradualmente ha aumentado su porción en el PIB gracias a la contribución del turismo, pero al mismo tiempo la calidad de vida se ha reducido significativamente. En particular, hablamos de ciudades y sitios en la costa. Y obviamente estamos viendo este abordaje extractivista del turismo que incluye bienes privados y públicos monetizando al mismo tiempo el tiempo laboral y todo aquello que se puede llevar por delante. Así pues, digamos que tenemos una huella extremadamente alta a nivel medioambiental por parte del turismo. Obviamente, tenemos un marco institucional bastante desarrollado y no voy a pasarme mucho tiempo hablando de ello porque hay muchas instituciones y agencias responsables del turismo, como los principales tomadores de decisiones. También tenemos un marco legislativo desarrollado a nivel cualitativo, en principio, que está bastante diferenciado en cuanto a los distintos flujos de actividad turística y distintas obligaciones por parte del sector turístico. No obstante, la legislación sobre el cambio climático, por otra parte, vive en vías completamente separadas bajo el ministerio, aunque el principal punto a tener en cuenta son estos dos ministerios que no hablan, que no se comunican, son compartimentos estancos. Políticas climáticas en Croacia no reconocen todavía la contribución del turismo y las emisiones del CO2 o ningún otro tipo de elementos adaptativos que particularmente son vulnerables para el turismo a la hora de discutir el turismo a la luz del cambio climático, qué es lo que será posible, incluso pues con este abordaje turístico, qué ocurrirá con el turismo si el cambio climático sigue con sus consecuencias tan potentes. Bien, en este momento para nosotros también es muy importante tener este proceso, una nueva estrategia para el turismo, un nuevo plan de turismo sostenible que se están diseñando actualmente en este mismo momento. Y estamos también intentando encontrar vías para ver cómo se puede influenciar este nivel nacional de carácter político. Pero no quisiera pasar demasiado tiempo hablando a nivel nacional. Tal vez podríamos tener una imagen más amplia sobre lo que es el territorio, el paisaje político en el cual el turismo se está desarrollando. Obviamente, esto implica que Croacia es un país muy cerrado, a la vez que, bueno, es un país que, bueno, hablamos de países como Italia, Austria, Alemania, y también República Checa, Polonia. Obviamente, como digo, tiene sus bellezas naturales en un territorio muy pequeño y gradualmente cada vez hay más propiedad
de los residentes que debido a esta proximidad cada vez y más a menudo están presentes en Croacia. También tenemos por una parte una antigua infraestructura que no se ha mantenido y hay una falta de inversiones en las infraestructuras públicas, sobre todo en relación con energía, agua, el mantenimiento, en todo caso, de infraestructuras de este tipo y también de la prestación de servicios. Y en este caso, el turismo y las actividades turísticas durante las épocas turísticas pues reciben una altísima presión sobre estas infraestructuras que no se han mantenido adecuadamente ni tampoco se han hecho inversiones adecuadas con el fin de mantener mayor resistencia ante que se triplica en todo caso durante la temporada turística. Y esto pues es un efecto del turístico. Aparte de todo esto, también tenemos es un terreno de juego para distintos promotores y distintas ideas de carácter especulativo que aparentemente suelen ser muy negativas. Algo que se vive intensamente en el sector turístico de Croacia, como ya se dijo también por parte de las oradoras previas. Estamos testimoniando trabajo precario de temporada en este sector, en donde de los derechos y condiciones laborales no se respetan. Existe, en general, un abordaje dominante del capitalismo, como ya se dijo en los casos de España, ¿no? Pues este turismo de sol y playa es la lucha por esos metros cuadrados de sol y de playa, que esto parece que permita a todos los turistas que aparezcan en Croacia a buscar su parcelita. Hay muchísima construcción ilegal y uso territorial relacionado con la corrupción, sobre todo relacionado a la conversión de territorio agrícola o rústico y convirtiéndolo en terreno construible, algo habitual que yo me imagino es habitual en otros países europeos hace ya muchas décadas. Pero en el caso de Croacia, desde los años 90, esto se fue posponiendo y posponiendo hasta llegar a estas últimas 2 décadas. Y el principal problema que vemos también en esta investigación es que la huella ecológica en este sector no, no se monitoriza por parte de las principales organizaciones estadísticas responsables de reunir datos. No existe control sistematizado de la actividad turística en relación con algunos sectores, como por ejemplo la movilidad, en particular el uso de recursos. A nivel local, normalmente solemos tener este fenómeno de la captura estatal a nivel local. Hablamos de, ¿cómo decirlo?, una subordinación de los regidores o alcaldes locales para el propósito de nuevas promociones inmobiliarias en donde la democracia local se silencia, se cierra, se apaga a través de estos proyectos turísticos en ciertas zonas. Obviamente, hay alguna serie de elementos que podemos ver aquí, en particular, disponibilidad de la vivienda, exceso de urbanización como Split y Dubrovnik y otras ciudades se unen a estas que acabo de mencionar, en donde ciudades antiguas se han vaciado completamente y ya no hay gente local, gente que viva o que hubiera nacido en ese casco antiguo porque se ha vendido principalmente a distintas empresas que, por ejemplo, pues no sé, tienen que ver con empresas de cruceros, que sería una fuente importante de beneficios.
Hay una cierta investigación que se ha hecho últimamente sobre esta estrategia turística de Croacia. En nuestra investigación no hemos identificado la huella de carbono, pero sí que se ha hecho un estudio que muestra que existe una relación importante para nuestra investigación. Como digo, es que no tenemos un nivel mínimo, hemos de crear niveles de mínimos. Uno de los problemas metodológicos, obviamente, relacionados con los destinos turísticos, es que tenemos un fuerte flujo de gente que desean visitar algunos de los destinos y que usan pues, cruceros o vuelos baratos, low cost. Y como ya saben, la aviación internacional pues no reconoce la huella de carbono que generan, y estos vuelos pues generan una huella que no es reconocida en relación con pues, el caso de Croacia o España. Se reconocen a nivel internacional como productores de huella de carbono, pero también estamos o somos conscientes que si hay ciertas ciudades con 1 millón de personas durante el verano y que vienen a esta ciudad específicamente para poder visitar la ciudad durante una serie de días, posiblemente haya 7 o 10 millones de noches vinculadas a este 1 millón de vuelos. Este 1 millón de vuelos generan una cierta cantidad de emisiones de CO2 y esto no lo reconoce las estadísticas nacionales, tal y como podría verse en otra categoría de viajes internacionales. Pero sí que vemos que esto no tan solo es una cuestión metodológica, pero también es un problema político de reconocer las fuentes de huellas de carbono que genera el turismo. En Croacia hemos, este año, antes del coronavirus, en 2019, el turismo representó el 18% del PIB y el 25% de los ingresos fiscales vinieron del turismo. Tenemos 20 millones de visitantes y sobre todo venían pues, de países como los que dijimos antes, Alemania, Austria, Eslovenia, que se distribuyen entre hoteles, campings, habitaciones privadas. 3 ciudades han sido las dominantes, Dobrad, Split y Zagreb, como los principales destinos de estancias de pernoctación. Ya dije antes que el turismo de cruceros, para los políticos actuales, este turismo desafortunadamente recibe el apoyo de estos políticos y se flexibiliza muchísimo la situación. Hay pequeñas restricciones que permiten o no entrar en ciertas zonas y en ciertas bahías. Aún así, son ligeras estas restricciones, leves y eventualmente son tremendamente poco agradables debido a la energía que se gasta, lo que se gasta generando el proceso de calefacción del agua, el impacto de cada viajero, de cada crucerista cuando llega al suelo. En cada ciudad el impacto medioambiental también, como decíamos, es tremendamente alto. Vinculado a todo ello, vemos que hay, como ya dije, una gran serie de inversiones megalománicas y especulativas que intentan reconfigurar ciertos territorios con el fin de establecer zonas exclusivas para las clases más privilegiadas. Y en este caso podemos ver que la antigua ciudad de Dubrovnik, 10 veces mayor que los resorts de golf,
no tendría que ser una zona golfística, sino que debería tener miles de apartamentos tremendamente caros por encima de la ciudad antigua, con vistas espectaculares y que se pueden comprar tan solo por aquellas personas que son tremendamente ricas. Y esto es algo bueno, que se sale de las proporciones con un impacto grandioso sobre las comunidades locales y la vida urbana en general, y también las infraestructuras públicas. También hay un incremento del turismo de festivales y obviamente del turismo que se relaciona con los parques nacionales y sus visitantes y que sigue teniendo un impacto medioambiental. En el caso de los parques nacionales, esto está controlado, pero esto es lo que quería decir, ¿no? Hablamos de cosas que ocurrieron en el pasado porque este año ha habido una ruptura debido al COVID-19. Quisiera pasar un instante comentando la idea. Y es que, primeramente, queríamos ver cómo el turismo y como industria podría llegar a reducir su impacto sobre el cambio climático y cómo podría adaptarse si quiere sobrevivir al cambio climático. Pero ahora, bueno, estamos en el momento del COVID-19. Hemos vivido una caída tremenda de las actividades turísticas y podemos decir que, obviamente, como otras partes del turismo, ha sido uno de los sectores más afectados, una de las industrias más afectadas. Aunque tal vez creo que esta podría ser una buena oportunidad para poder hablar e iniciar una discusión acerca de cómo el turismo se puede transformar una vez termine la pandemia y qué lecciones podemos aprender de esta pandemia. Pues bueno, que el turismo puede sobrevivir en distintas condiciones y pues también cambiar. Esto significaría también que muchos de los políticos en la industria turística pues mantienen su dominancia, que quieren quizá volver a hacer negocios como antes, que quieren volver a los antiguos beneficios, a las cifras antiguas, allí poder extraer valor, como se hacía antes, de todo aquello que hacían, aunque creemos que ahora mismo hay una pequeña ventana de oportunidad a la hora de intentar transformar el turismo y redirigirlo en una dirección distinta. Y tal vez pues, podríamos tener una conversación acerca de qué tipo de turismo es un buen turismo. Creo que tanto la pandemia como el cambio climático son dos puntos de partida y dos referencias para ver cómo la industria turística puede sobrevivir a través de la transformación y cómo podemos crear un criterio y unos estándares para un turismo neutral en cuanto a las emisiones de carbono y neutral en muchos otros aspectos. Esto será esencial cuando veamos que se quiere transformar el turismo. Y hemos de utilizar el resto del tiempo para, bueno, poner esas propuestas en contexto, en la arena política, en el espacio político. Por el momento, tan solo hay pocas ciudades en Europa que tienen, pues, políticas distintas para reducir el turismo, como por ejemplo Barcelona y Ámsterdam. Ya han empezado esto recientemente con grandes resistencias, pero obviamente se necesita pues, otras ciudades que sigan este camino. Y diría que hay algunas tareas en general, como mencionaron algunos oradores, algunos elementos que quisiera pues, destacar, que en el turismo tenemos que reducir la dependencia del turismo con el PIB general y también hemos de apoyar esos modelos que separen el turismo del transporte por carretera. Hemos de intentar configurar un tipo de turismo separado de este tipo de transporte privado, centrándonos en unos modelos
que descarbonicen las actividades turísticas y que sean eficientes y agradables con los recursos al tiempo que nos centramos en estos modelos que reinvierten esto en el mantenimiento de las infraestructuras adecuadas y respetando las necesidades de las comunidades locales. Quisiera subrayar también que las agencias transformativas son muy necesarias en toda la industria. Y estos modelos que se centran en la proximidad y en el apoyo de los ecosistemas locales y las cadenas de suministro deberían ser apoyados o financiados, darles subsidios, darles ayudas. Por ejemplo, no sé, hablamos de empresas low cost, pero también hablamos de otras empresas que son pequeñas y que se relacionan con las necesidades de las comunidades locales, que pueden encajar dentro de un modelo de turismo distinto. Y una vez estas ideas se hayan configurado dentro de una política coherente que puede ser buscada con el fin de un cambio de políticas en el turismo, pues necesitaremos crear una comunidad alrededor de esa transformación que ahora creo está muy silenciada, quizá menos en algunos países y más en otros, pero a nivel europeo diría que sigue siendo un sector bastante silencioso. Y eso es lo que tenía que decirles. Estaré encantado de responder a sus preguntas durante el periodo de discusión. Gracias. El micro. Ahora. Sorry. Now, thank you, Vedran, for your. Perdona. Gracias, Vedran. Gracias, Vedran, por tus aportaciones, por explicarnos detalladamente y desgraciadamente cómo está la situación en Croacia y qué planteamientos se están haciendo en el futuro, que espero que con tu trabajo y el trabajo de muchos y muchas podáis frenar por lo menos, si no acabar del todo, y sobre todo por esas propuestas que has planteado, que son las más interesantes, que son las que hay que pensar en el futuro, porque como bien sabes y como bien sabemos todas y todos, hay que denunciar, pero hay que hacer, porque si no, solamente con una posición defensiva nunca se avanza. Han habido muchas preguntas que nos han llegado. Yo he seleccionado 3, me he permitido esta licencia que tiene siempre el moderador o moderadora, y lo que os planteo es que lo vamos a hacer en el mismo orden en el cual vosotros habéis intervenido. La primera sería, por tanto, para Eugenia, que sería, nos ha planteado una persona seguramente de Cataluña, después de este evento que celebrasteis la semana pasada, ¿cómo pensáis seguir con el tema del turismo en Comú Girona o en Comú Cataluña? Bueno, uno de los retos de esta jornada era crear, coger gente de muchos sitios para tener base para hacer formación política, que al final es lo que transforma las cosas. Entonces creemos que con todo, sobre todo en Cataluña, que hemos tenido con el tema del procés a todo el mundo muy distraído, hemos perdido un tiempo valioso en proponer cambios y la discusión política es muy importante. Entonces la idea sería crear material y formación de todos los estadios. O sea, tenemos gente trabajando en los ayuntamientos, gente en el gobierno municipal, gente en el gobierno estatal, para plantear realmente propuestas, porque creo que los ciclos políticos no favorecen el hecho de la discusión y el pensar, y creo que una de las responsabilidades de crear contenidos y proponer alternativas es nuestro. Lo planteamos así. Así que ahora estamos en el análisis y planteamos propuestas. Solo apuntamos 4, pero no nos pusimos a ello. Estamos ahí para hacerlo otro día con calma. Gracias, Eugenia. Gracias. Estaremos atentos
a lo que estéis trabajando ahí en Girona y sobre todo intentaremos ayudaros a que sea lo más compartido posible y que vuestro trabajo pueda ser conocido en el resto de Europa. Tenemos ahí, como he dicho, la oportunidad del proyecto, son 2 años más que tenemos por delante, o sea que seguiremos en contacto. Neus, la pregunta de las 2 o 3 que ha habido hacia ti, creo que destaco una seguramente por lo complejo que pueda ser o por lo interesante que pueda ser. Es decir, ¿qué debate hay en la isla de Mallorca y con las otras islas en relación a todo este tema del turismo? No en todas partes hay un gobierno de izquierdas, no hay en todas partes un gobierno de progreso, aunque sea la coalición de diferentes partidos. Se está utilizando el tema del turismo, se está utilizando vuestras propuestas, desgraciadamente el impacto del COVID como arma política arrojadiza entre los diferentes partidos y qué se está produciendo en el conjunto de las islas. Sí, efectivamente, como os comentaba antes, ya hace, yo diría 3, 4 años que el debate social alrededor del modelo turístico y el modelo económico ha ido creciendo y abarca a mucha más población de la que hace unos años, ¿no? Hace 10 años eran sectores muy minoritarios que planteaban que el turismo y el modelo turístico que se estaba desarrollando era un problema. Ahora mismo es mucho más amplio. De hecho, ya todos los partidos que se denominan de izquierdas tienen una visión más o menos crítica, evidentemente depende del espectro y del proyecto político, pero tienen una cierta crítica de que al menos este desarrollismo de crecimiento turístico, de turismo de masas que hemos conocido hasta ahora, es insostenible mantenerlo de cara al futuro, ¿no? Pero sí que la derecha política y empresarial sí que mantiene todavía el discurso y el relato de la necesidad de seguir desarrollando el turismo como base de nuestra economía. Y ya tienen este relato muy arraigado de que el turismo es lo que vertebra la economía de estas islas y, por tanto, tenemos que seguir alimentando el turismo, porque si alimentamos el turismo es la manera de alimentar los sectores minoritarios económicos que hay aquí, ¿no? Ahora con la crisis sanitaria se ha visto todavía más evidente que es un sector muy débil, que no tiene grandes fortalezas delante de una situación de crisis internacional como la que vivimos. Y es cierto que ahora mismo los partidos de derechas no están usando las críticas que se han hecho al turismo en relación a la pandemia de una manera muy populista, en el sentido de que ahora cuando nosotros planteamos ciertas limitaciones al turismo, la derecha no nos critica, o sea, puede criticar la medida, pero no usa la pandemia o la crisis sanitaria y la crisis económica derivada para echárnosla en cara, ¿no? Digamos, de que ahora a lo mejor no son las medidas oportunas. Sí que es verdad que las derechas, bueno, lo que consideran es que lo que tenemos que hacer es recuperar el modelo que teníamos en el año 2019 y volver a esos estándares de cantidad de turistas y cantidad de plazas turísticas, incrementarlas y mejorarlas. Y que ahora lo que tenemos que hacer es básicamente cambiar el turismo de sol y playa, introducir factores culturales o de visitas en lugares ambientales y, por el otro lado, un turismo de producto gastronómico, de producto cultural. Ese sí que es un discurso que se tiene, pero no un cuestionamiento del monocultivo y del monopolio tan grande que tiene el turismo en las Islas Baleares. Este es el debate a nivel ideologías políticas. Luego, a nivel social, yo creo que, como decía, hay muchos sectores sociales que hasta ahora no planteaban ninguna reflexión al respecto, que ahora sí. De hecho, se ha visto muy claro, como se comentaba también desde Croacia con Vedran, alrededor de los cruceros. Se ha generado también un debate social muy importante en relación a la necesidad de limitar y reducir la huella de los cruceros, porque no genera actividad económica en la ciudad, no genera riqueza en la ciudad, que era lo que se había vendido sobre todo al pequeño comercio,
porque el pequeño comercio ha defendido en algún momento el sector de los cruceros porque consideraban que eran clientes potenciales, pero ahora cada vez más se ha visto que no eran clientes, que los cruceristas vienen, se pasean por la ciudad y se van. Y de hecho lo que dejan aquí son residuos, aparte de residuos físicamente en la ciudad, quiero decir, ¿no? De hecho, se incrementan las horas de cruceristas, se incrementan todos los servicios públicos de seguridad y de limpieza en Palma. Por tanto, es un debate que está muy vivo y además como se vive muy de cerca desde la proximidad, la industria turística, o por cuestiones laborales o por cuestiones convivenciales en el espacio común, pues están, ya digo que es uno de los principales debates que tenemos ahora mismo. Claro, y con la pandemia pues se ha fortalecido, creo yo, esta visión de la necesidad de un cambio radical en la deriva del sector turístico en sí, pero también la necesidad de diversificar la economía. Una isla que nos alimentamos literalmente con solo el 30% del producto alimentario está producido en las islas. Esto es una situación insostenible, tenemos que fomentar la soberanía alimentaria, ¿no? Esto es un ejemplo más y esto a nivel turístico también se ve que tenemos que hacer este cambio para poder garantizar nuestra supervivencia, ya no por estándares ecologistas que a lo mejor podría tener yo o podríamos tener otras personas que estamos aquí, sino también por la supervivencia propia del propio turismo. Ahora ya se ha visto que el turismo tiene un límite. También se ha visto con el debate del alquiler turístico. Aquí el sector hotelero también se puso del lado de la gente que queríamos prohibir y seguir manteniendo la prohibición del alquiler turístico en los pisos, porque ellos evidentemente lo ven como una competencia, y es aquí en el momento donde han empezado a ver que tenemos que empezar a poner límites, aunque sea con un razonamiento diferente al que hacemos nosotros. Muchísimas gracias, Neus. Debe ser una información que, claro, que tú conoces, pero una información que mucha gente no conocerá. El gobierno balear debe ser el único gobierno, a lo mejor, creo, de toda Europa seguro que aprobó una moción pidiéndole a AENA, que es la propietaria de todos los aeropuertos de España, que por favor dejara de invertir en el aeropuerto, para así no atraer a tanta gente. Creo que no conozco ningún caso parecido en toda Europa, porque no es lo que se suele hacer, especialmente de los gobiernos regionales, que siempre le piden al gobierno central o a sus diferentes empresas que inviertan, aunque muchas veces no saben ni para qué, ni cuál es la consecuencia. Vedran, la pregunta que hay para ti, la que he escogido para ti, está un poco unida a tu condición de líder del proyecto. Y la pregunta viene a decir, ¿crees que habrá un cambio sociológico respecto al turismo gracias al COVID? ¿O vamos a estar otra vez solo algunos y algunas frente a la vuelta del turismo masivo? Es decir, ¿podemos pensar que habrá un cambio en la mentalidad de las personas? It's not an easy question. Sorry. Yeah, it's not easy for sure. No es fácil, ni mucho menos. Diría que actualmente podemos ya ver que la gente, o lo que la gente piensa es que no es capaz o no son capaces de hacer ciertas cosas, y vemos que actualmente existe una serie de fuertes restricciones en cuanto a los viajes, en cuanto al hecho de ser turista o viajero. Y bueno, este concepto ha cambiado. Creo que para los verdes hay un par de problemas que se relacionan con todo ello. En particular, en cuanto a esta época de restricción de movimiento, restricción de algunos derechos y libertades. También pues no poder ser cosmopolita, internacional, una persona que viaja, que se mueve, que quiere aprender cosas de otros países y de otras culturas. Y que temporalmente, pues esto se ha reducido, como ya sabemos, debido al COVID, y posiblemente algunas de estas consecuencias se van a mantener.
Por otra parte, la gente son conscientes de que pueden viajar menos, de que pueden viajar a destinos más cercanos. Diría que hay un impacto socialmente negativo, ecológicamente positivo. Quizá la gente se siente inclinada a mantenerse en sus propios países, viajar a otra ciudad o a zonas rurales con el fin de proteger sus propias economías. Y creo que este tipo de aislamiento es un abordaje en donde cada país protege sus propios intereses a través del turismo y bueno, esto se tendría que abordar de forma crítica, yo creo. Creo que el turismo, de algún modo, ayuda a crear un sentimiento europeo, ya que la gente respeta otras culturas, quiere aprender de otras culturas. Tenemos un par de elementos que son muy importantes de comprender. Uno de ellos es esa noción de suficiencia, en particular para aquellos turistas potenciales o ciudadanos. ¿Qué son turistas potenciales? ¿Cómo pueden cambiar sus comportamientos con el fin de o seguir siendo turistas, pero no contribuir a- al cambio climático o no contribuir ni usar o no trabajar con agencias o ser clientes de empresas que son socialmente negativas para el medio ambiente o para el entorno social? Hay una necesidad de tener o disponer de un cambio sistémico estructural, unas medidas en la industria que permitan medir el estímulo o incluso abolir ciertos modelos negativos que existen en el turismo y que no son buenos a nivel medioambiental o social. Creo que es un grandísimo reto para la industria en particular. Hablamos de gentes que trabajan en altas posiciones de la industria y que se sienten educados a la hora de, ir a buscar un beneficio, aunque, convierta esos valores ecológicos en beneficio a través de un lavado de cerebros. Es un reto ahí también, cambiar esa situación. Pero diría que, en cualquier caso, la gente va a acabar cambiando sus comportamientos de manera que sean más selectivos, que sean más conscientes antes de empezar un viaje o antes de decidir ese viaje. Pero hay cambios sistémicos que serán de utilidad para guiarles en este proceso, para que puedan, en última instancia, al final de este viaje, puedan decir: mi viaje realmente no ha arruinado la vida de alguien, o mi viaje no ha creado un cambio negativo de las emisiones de CO2. Es como cuando vas a comprar, no sé, a una tienda, sabes que tu comportamiento como turista no contribuirá sobre un impacto negativo en el planeta o en las comunidades locales o los trabajadores. Por lo tanto, creo sinceramente que este tipo de introducción de esas políticas sería algo necesario y, por otra parte, con el fin de eh, ver un cambio en las poblaciones y en las atmósferas relacionadas al turismo, hay que seguir unas respuestas políticas, pero si no se siguen, creo que fácilmente gran parte de la gente volverá a hacer sus negocios de la forma habitual y ser parte del turismo de masa. Yo sé que es una visión más pesimista, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Por tu explicación. Estoy totalmente de acuerdo contigo que cada vez más, especialmente la generación joven, quiere saber el antes y el por qué. O sea, quiere saber de dónde viene un producto, de dónde viene un servicio y cuál es el impacto que tiene el utilizarlo, el tenerlo, el
simplemente utilizarlo y que cada vez más el factor ecológico será importante en la toma de decisiones, como tú muy bien apuntabas. Antes de concluir, o para concluir mejor dicho, y tal como estaba anunciado, hará el cierre de este webinar Susanne Rieger. Ella es la co-chair de Green European Foundation y que nos va un poco a explicar o comentar cuál es el objetivo de estos proyectos transnacionales. Susanne. Thank you, Sergi. Now it's written Gracias, Sergi. Bueno, Sergi, no soy Sergi Alegre, soy Susanne Rieger, copresidente de la Green European Foundation. He escuchado pues, de fondo a los oradores y oradoras. Pienso que era muy interesante ver todo lo que se ha dicho y mucha gente en este momento en particular, pues, los que comparten ese deseo de viajar o que quisieran viajar en estos momentos que estamos afrontando el COVID-19, pues el sector quizá no ha sido considerado tan importante durante tanto tiempo. Y ahora es importante. Ahora es importante porque mucha gente han perdido pues, lugares de trabajo, mucha gente no podía viajar aunque quisieran. Por lo tanto, ¿por qué estamos en la Green European Foundation tan contentos a la hora de haber asumido este tema? Porque quisiera dar las gracias a Vedran como coordinador y a Sergi y a la Fundación Osuri Jones por tomar parte en este proyecto transnacional. Saber que estáis allí, que tratáis estas temáticas, porque combinan muchísimos temas, muchísimos elementos como el cambio climático, la sostenibilidad, los lugares de trabajo, también hablamos de las relaciones dentro del entorno cultural, cómo organizar, cómo trabajar con todo esto en el futuro. Esto es lo que pues, hacemos, lo que es importante cuando hablamos del turismo. Por lo tanto, como GEF, como Green European Foundation, pues optamos por este tipo de proyectos transnacionales en donde realmente podemos ofrecer debates entre el sur y el norte, este y oeste, donde las fundaciones pueden aplicar sus conocimientos y traer ese conocimiento en distintas áreas de actuación, al tiempo que intercambiar pues, buenas ideas y buenas prácticas, quizá también generar políticas para poder crear un debate en distintos temas. Bueno, estamos contentos de ver que este proyecto siga. Es uno de los proyectos multianuales que pues, va a 3 años vista. Tenemos la posibilidad de desarrollar cosas y creo que en estos momentos de COVID, por el momento, sabemos que habrá mucho movimiento en estos ámbitos, en estas áreas del turismo y elementos relacionados. Por lo tanto, será muy bueno pues, poder ser capaces de trabajar conjuntamente a través de nuestras fundaciones y a nivel europeo para poder debatir qué se puede hacer a nivel sostenible, buscando un turismo sostenible, insisto, cómo poder desarrollar otras tendencias. El año que viene es el año europeo del tren. Por lo tanto, también hablaremos de la movilidad. Ya empezamos cuando se habló de los cruceros y de los aeroplanos, de los aviones. ¿Qué ocurre cuando la gente se queda en un sitio y no en otro? Hay distintos elementos que vamos a afrontar y que también, pues creo que se tienen que tocar en estos próximos 2 años. Quisiera llevar vuestra atención también a la revista europea que ofrecemos en línea y que también estamos imprimiendo y también en un ebook en donde podemos encontrar distintos artículos acerca de este tema que serán muy actuales en este próximo año. Bien, yo tan solo me queda decir gracias a los panelistas, gracias por este debate tan interesante. Seguiremos con este tema. Gracias por haber organizado este tipo de debate y por traer ese nuevo concepto a nivel europeo sobre el turismo, para que no tan solo podamos soñar acerca de un buen turismo y una buena forma de viajar, sino que podamos vivir en un espacio más amplio y más limpio. Muchísimas gracias y que tengáis un resto de tarde excelente. Gracias, Susanne. Y con estas palabras, si me permitís, cerramos ya el webinar. Estamos 2 minutos por encima de lo que habíamos previsto. No es mucho. Y sobre todo quiero agradecer a las personas que estáis escuchándonos y agradecer sobre todo a las personas que han compartido con nosotros sus ideas, sus propuestas, sus reflexiones. Gracias a Eugenia Pascual, gracias a Neus Trujol y gracias a Vedran.
Horvath, y simplemente supongo que por las fechas ya toca. Hay gente que me dice que solo a partir del 15, pero bueno, yo ya tiro millas, ya adelanto y felicitaros la Navidad y esperemos, deseemos y casi yo creo que estamos todos seguros que el 21 será un poquito mejor que el 20 o por lo menos con no tantos cambios como nos ha traído este año y ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Thank you. Bye. Muchas Gracias y adiós. Salud. Bye. Bye.